Buenos días a todos. Van ingresando algunos ya. Está presente Hugo, Samuel, Grislen, John, Yael, Leonardo, buen día. Hiromi, Frix, Harold. Hola, hija. Rosemary, Ruth, Renzo y Sandra, ¿no? Son los que están presentes en este momento. ¿Pueden observar, chicos, la diapositiva? Sí, Miss. ¿Sí? Hoy tenemos entonces en la semana número 6 la frase verbal. Veremos la clasificación de esta frase verbal de acuerdo al núcleo. Luego el verbo, las clases de verbo, las formas personales y no personales del verbo. Después la preposición, la conjunción y el adverbio, que son las tres últimas categorías gramaticales que también hoy día trabajaremos. Así que el tema es extenso. Vamos a dar inicio entonces con esta primera parte. Muy atentos, chicos, ¿ya? Empezaríamos entonces con la frase verbal, entendiendo como una unidad sintáctica cuyo núcleo sería entonces el verbo, ¿no? Es el elemento principal. Es la unidad sintáctica que cumple la función de predicado en la oración, ¿no? Bimembre. Así como vimos la frase nominal, que era esa unidad sintáctica que tenía como soporte justamente al sujeto, pero se podía situar en cualquier parte de la oración, ¿no es cierto? El núcleo era el sustantivo o el pronombre. En el caso de la frase verbal, también es soporte en la oración, lo constituye siempre el predicado, y esa estructura se va a regir de esta forma, ¿no? El núcleo, que es el verbo, y sus complementos, ¿no? Los complementos. Dependerá del tipo de verbo. ¿Cuáles son las clases de frase verbal? Tenemos dos, ¿no? Una es la frase verbal atributiva, cuyo núcleo es el verbo copulativo. Los verbos copulativos principales, ser, estar y parecer, ¿no? Seguido de un complemento que debe de aparecer para poder clasificar a la frase verbal como atributiva. Ese complemento es el atributo. Vimos la semana pasada que el atributo puede formarse a través de un adjetivo y también de una frase nominal, ¿no? Entonces, ahora vamos a reconocer algunas de estas, por ejemplo, oraciones. En el caso de la frase verbal predicativa, cuyo verbo es un verbo no copulativo, también es igual a decir un verbo predicativo, va a permitirnos hallar a otros complementos, menos al atributo. ¿Qué complementos podríamos encontrar? Podemos encontrar al objeto directo, al indirecto, al complemento circunstancial, al predicativo, al agente. Entonces tenemos varios complementos que pueden aparecer en esta clase de frase verbal. Las frases verbales, habíamos dicho, es el soporte en la oración, cumpliendo la función de predicado, por eso que la frase verbal atributiva constituye el predicado nominal, mientras que la frase verbal predicativa constituye el predicado verbal, ¿no? Va a ser entonces esta la misma fórmula para que ustedes puedan reconocer. Cuando hay una perífrasis verbal, es decir, una forma compuesta del verbo, donde recurre a un verbo auxiliar seguido de algunos verboides, tenemos que fijarnos siempre en el último elemento para determinar el tipo de verbo. Esto va, por ejemplo, a observarse en la siguiente forma. Vamos a ponerlo por el chat para que ustedes puedan reconocer estas estructuras. Por ejemplo, mis amigos son estudiosos. A ver,
ver, en esa oración, el verbo sería, a ver, ubiquemos el verbo, chicos. Está en el chat. Son. Muy bien, Sandra. Son. Y reconozco que el verbo son, entonces, es el verbo que se encuentra en presente, el verbo ser, ¿no es cierto? Está conjugado y, por lo tanto, permite este verbo ser, permite hallar a un complemento atributo. Este complemento atributo sería estudiosos, ¿no es cierto? Son estudiosos. Entonces, estudioso, ¿qué clase de palabra es? ¿Qué clase de palabra sería? Es un adjetivo, muy bien. Entonces, hemos reconocido que esta frase verbal era atributiva, ¿no? Frase verbal atributiva. Hemos encontrado entonces al verbo ser seguido de un complemento, entonces, atributo. La oración decía, mis amigos son estudiosos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, si tengo, por ejemplo, Rosa ha sido una buena hija. A ver, en esa oración, ¿cómo sería? ¿Cuál es el verbo? El verbo sería ha sido. Muy bien, es una perífrasis donde hemos necesitado al verbo auxiliar, ¿cierto? A ver, vamos a ponerlo. En esa perífrasis, el verbo auxiliar sería ver más ser, ¿no? Más ser participio del verbo ser, ¿cierto? Entonces, todo eso forma una perífrasis. Esta es una perífrasis verbal, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una perífrasis verbal? Todo esto actúa entonces como un solo elemento. Ha sido. Cuando tengo esta forma, me voy a fijar en el último elemento. Si el último elemento es ser, quiere decir que va a permitir hallar a un complemento atributo. ¿Hay complemento atributo en esa construcción? ¿Habrá? Sí hay, ¿no? El complemento atributo sería una frase nominal, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Una buena hija, ¿cierto? Una buena hija. Entonces sería una buena hija. Entonces lo coloco en el chat también para que ustedes observen que ese complemento atributo se ha formado por una frase nominal. ¿Listo? Entonces, cada vez que tenga una perífrasis, que es una forma compuesta donde vamos a encontrar verbos auxiliares,
seguido de formas no personales del verbo, que son los verboides. Siempre el último elemento determina la clase de frase. Si este último elemento, que es el verbo principal, es copulativo, entonces va a permitirme hallar a un complemento atributo, como ha sido el caso de ha sido, ¿no? Entonces, una buena hija, por ejemplo, es una frase nominal que está cumpliendo la función de ser un complemento atributo. Lo mismo en el anterior caso, cuando señalábamos que estudiosos era un adjetivo y por lo tanto era el complemento atributo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver en el caso de la frase verbal predicativa. A ver, algunos ejemplos para que ustedes también identifiquen, ¿no? Entonces, veamos estas oraciones. A ver, chicos. Carolina bordó un mantén. ¿Qué encontramos entonces en esa construcción? Ubicamos al verbo y determinamos qué clase es, ¿no? El verbo sería bordó, ¿correcto? ¿Quién bordó esto? Carolina es mi sujeto, mi frase nominal. Todo lo demás constituye un predicado cuya base es la frase verbal, ¿no? Ahora, bordó es un verbo no copulativo o predicativo. Permite entonces hallar diferentes complementos menos al atributo. Pregunto, ¿qué bordó Carolina? Mi respuesta, ¿qué viene a ser? Repasando también, chicos, con lo de la frase nominal, porque son preguntas que hemos formulado para hallar las funciones de las frases nominales, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué bordó Carolina? Bordó un mantel. Un mantel es mi objeto directo, efectivamente, ¿no? Lo puedo sustituir por pronombres como lo, los o la o las, siempre y cuando sea referido a la tercera persona, ¿no? Entonces lo bordó. Carolina lo bordó. He hallado entonces a un complemento objeto directo. Otro ejemplo. A ver, analicemos esa oración. Julia encontró desmayada a esa mujer. A ver, chicos, ¿cómo les va con esa oración? ¿Qué elementos aparecen en esa construcción? Bien, encontró sería el verbo, el núcleo de la frase verbal, efectivamente predicativa. Muy bien. Estamos reconociendo al verbo, ¿no? ¿Quién encontró desmayada a esa mujer? Julio. Mi sujeto, mi frase nominal que está cumpliendo esa función. Lo demás,
frase verbal predicativa porque el verbo encontró es un verbo efectivamente predicativo o no copulativo. Es mi núcleo. Ahora, ¿qué elementos hallo en esa frase verbal predicativa? A ver. Vamos, chicos, pueden ustedes también dar su respuesta. Sandra nos está ayudando en la práctica. Hay un circunstancial, me dice, de modo, desmayada. ¿Qué dirán los demás? ¿Será un circunstancial de modo? ¿O no? Seguramente Sandra ha respondido a la pregunta ¿cómo? ¿No? ¿Cómo le encontró Julio? Desmayada. Por eso señala que es un circunstancial de modo. Sin embargo, no lo es. Si no lo es, ¿qué complemento sería, chicos? A ver si alguien le ayuda a Sandra. ¿Qué complemento habría? Ese complemento que tenía una carga modal. Ahora sí. Tú misma, Sandra, has justamente cambiado esa respuesta y has fijado que desmayada es un complemento predicativo, efectivamente. Está formado por un adjetivo. Por lo tanto, modifica un predicativo, puede modificar tanto o hacer referencia al sujeto como al objeto. Por ejemplo, desmayada hace referencia a esa mujer, ¿no es cierto? Entonces, si era un complemento predicativo, ¿qué vendría a ser a esa mujer? El OD me dice. Uh-huh. Muy bien. Entonces, efectivamente estoy encontrando que en esa construcción Julio encontró desmayada a esa mujer. Vamos a copiarlo de nuevo para que observemos cada elemento que sea detallado, ¿no? Ahí va. Entonces, efectivamente, tengo el núcleo de la frase verbal, ¿no? Tengo además al predicativo. Y tengo al objeto directo. ¿Ven? Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos reconociendo en la frase verbal predicativa, ¿no? La frase verbal predicativa. Que en la oración pasaría a ser, repito, un predicado verbal, ¿no?
¿Listo? Ahí va lo que hemos señalado. Entonces, cada vez que tenga que reconocer una frase verbal, tengo que fijarme en los verbos. Un último ejercicio, chicos. A ver, en esa oración, el futbolista fue entrevistado por el periodista. ¿Está, chicos? En esa oración, entonces, voy a encontrar otra perífrasis verbal, ¿no? Donde fue entrevistado sería mi verbo, mi verbo. Entonces, ¿qué hago cuando tengo una perífrasis verbal? Me fijo en el último elemento. Entonces, el último elemento es el verbo entrevistar. Por lo tanto, sería mi frase verbal predicativa. El verbo fue sería un verbo auxiliar, ¿no es cierto? Fue entrevistado. Observar que se forma por el verbo auxiliar, ser, más el participio de cualquier verbo, participio. Es una forma pasiva. Esta perífrasis es una perífrasis pasiva. Es entrevistado, será entrevistado, fue entrevistado. Entonces aparece el verbo auxiliar. El primer elemento siempre es el auxiliar. Todo lo que están antes del último son auxiliares. Hay perífrasis que pueden haber uno o dos o más auxiliares, ¿no? Pero el último es el verbo principal, cuya forma se encuentra como un verboide. Puede estar en infinitivo, en participio o en gerundio. En este caso, como participio, la terminación ado, ido. Entonces, el último es el que determina el tipo de verbo y por lo tanto la frase, ¿no? ¿Qué más teníamos? Teníamos a un complemento. El complemento agente, ¿no es cierto? Aparecía un complemento agente.
Este complemento agente era por el periodista. Por el periodista. Entonces, estoy hallando esos elementos en esa construcción, ¿no? La frase verbal entonces será predicativa, ¿cierto? Otro ejemplo de frase verbal predicativa. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hemos reconocido algunas funciones, tanto de las frases nominales como la del adjetivo también, ¿no? Gracias, Sandrita. Los demás confío en que estén entendiendo, chicos. Es el momento para poder despejar cualquier duda. Listo. Entonces, vamos a avanzar al elemento principal de esta construcción. El elemento principal, entonces, de la frase verbal y por lo tanto del predicado sería el verbo. El verbo se define semántica, sintáctica o morfológicamente. Semánticamente expresa entonces en un evento, una acción, proceso o estado, ¿no? Sintácticamente actúa o funciona como núcleo de la frase verbal, como lo hemos visto, ¿no? Y morfológicamente el verbo es una palabra variable. Es una categoría léxica que cambia, que permite la flexión al conjugarse. ¿Cuál es la estructura del verbo? Se basa en un lexema o morfema lexical. Por ejemplo, en el caso de dibujar, al conjugar puedo decir dibujé. Entonces, mantiene su lexema o raíz y la terminación constituye un morfema flexivo de amalgama. El amalgama, ¿se acuerdan en los temas de morfología? Vimos que era un morfema exclusivo de los verbos conjugados. Esta terminación o desinencia me permite saber con qué persona está en concordancia, en qué número, en qué tiempo, en qué modo y en qué aspecto. Solo con la terminación, ¿no? Entonces, esa es su estructura. Un lexema, un morfema lexical y un morfema gramatical flexivo amalgama. Las clases de formas verbales. Los verbos tienen dos formas verbales. Una es la forma personal, cuando el verbo se encuentra conjugado. Vamos en un momento a mencionarlo. Luego, también puede aparecer como una forma no personal, que es igual a decir verboides. Estas formas no personales no se pueden obviamente conjugar o flexionar. Yo no puedo decir yo viajar, yo pintado, yo comiendo, ¿no? No es la forma adecuada, ¿no? Entonces, estas son formas no personales o verboides que se manifiestan de tres formas. Puede ser un infinitivo, cuya terminación es ar, o ir, ¿no? De estos verbos, como viajar, soñar, comer, vivir, partir, etc. Puede también manifestarse como participio, por ejemplo, pintado, comido, hecho, impreso, escrito, hablado. Hay participios que son regulares, cuya terminación puede ser básicamente ad, ido, y otras que pueden ser regulares, como el caso de yo, so, to, ¿no? Entonces, los participios sería otra forma no personal de hallar al verbo. El gerundio sería una tercera manera, cuando terminen ando, yendo, ¿no? Como comiendo, viviendo y pintando. ¿Qué importancia tienen estos verboides? ¿Por qué es importante reconocerlos?
Porque vamos a ver que estos verboides pueden estar formando una perífrasis verbal. Pueden encontrarse en esas circunstancias, siendo parte de esa construcción verbal. Como lo hemos visto hace un momento, cuando determinamos el tipo de frase, nos fijamos en el último elemento y ese último era un verboide, que podía estar en infinitivo, en participio o un gerundio. Entonces, esa es una manera de reconocer a este verboide, que forma parte de esas perífrasis. Por lo tanto, son elementos principales. Pero también los verboides van a dar inicio o encabezan proposiciones subordinadas, es decir, ideas dependientes de una principal. Pueden aparecer en las proposiciones subordinadas sustantivas, pueden ser adverbiales, ¿no? Entonces, los verboides van a dar inicio a esas construcciones. No van a estar unidos a un verbo auxiliar, sino más bien dan inicio, encabezan, como les digo, una proposición subordinada. Esto también se verá en las oraciones compuestas, ¿no? Pero ya lo saben. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos casos que aparecen al lado de un verbo. Por ejemplo, deseo viajar a Europa, ¿no? En esa construcción, por ejemplo, el verbo principal no es deseo viajar, sino solamente deseo. ¿Y qué sucedió con viajar? Va a dar inicio a una proposición subordinada, ¿no? ¿Qué deseo yo? Yo deseo viajar a Europa. Entonces, esa idea va a ser una proposición subordinada, por ejemplo, sustantiva, cuya función será ser un objeto directo, ¿no? Eso lo veremos en oraciones compuestas, pero es importante saber que no siempre los verboides están formando parte de las perífrasis verbales, sino que dan inicio a proposiciones. Como lo mismo sucede con los demás casos, ¿no? Vamos a ver ahora las formas personales, ¿no?, del verbo. Ya hemos conocido las formas no personales, ahora veremos las formas verbales personales. Habíamos señalado que estas formas verbales personales solamente se van a presentar cuando el verbo está conjugado, cuando el verbo está flexionado. Por ejemplo, tenemos a la persona gramatical, que hace referencia a las tres personas, ¿no?, que hemos visto en el tema del pronombre, primera, segunda y tercera. Que esto va a ser determinado de acuerdo al número, ¿no?, ya que el número me va a expresar la cantidad de participantes, si es singular o si es plural. Perdón, chicos, hay un poco de bulla. A ver, un ratito. Voy a cerrar. Bien, disculpen. Los vecinos están lamentablemente taladrando. ¿Se escucha muy fuerte, chicos? El ruido de la calle era, disculpe. Ya, a ver, vamos a
He cerrado todo lo que he podido. Bien, chicos, disculpen. A ver, les decía entonces que la persona y el número determinado, el número de participantes, va a depender entonces ubicar a las personas gramaticales. Si tenemos, por ejemplo, yo o nosotros, uno hace referencia a la primera persona del singular y la otra del plural. ¿No es cierto? Entonces tenemos persona, yo, tú o él, que son las primera, segunda y tercera del singular. Y el número, por ejemplo, en el caso de tú, segunda del singular y ustedes, segunda del plural. ¿Ven? En el caso del tiempo, va a señalar el momento en que ocurre lo expresado por el verbo, ¿no? Puede ser el tiempo presente, el pasado y futuro. Esto también va a determinarse a través del modo, ¿no? Del modo. Ay. Saúl trabaja, presente, Carmela redactó, pasado, ellos estudiarán el futuro. Vamos a ir viendo ahora el modo. Ya, a ver. En el caso del modo, tenemos tres: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo indicativo expresa la actitud del emisor de manera objetiva, real. Ese modo indicativo puede manifestarse tanto en el presente, en el pasado, hay varias clases de pasado pretérito, y también en el futuro, ¿no? Ricardo toca muy bien el piano, por ejemplo. En el caso del subjuntivo, expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Tal vez llegue acompañado de su hijo, ¿no? El modo subjuntivo puede también tener un presente, ¿no? Pero va a diferir en las conjugaciones, ¿no? Esto lo podemos también observar, por ejemplo, cuando nosotros buscamos algún verbo en el diccionario, le damos el clic a conjugar y allí vamos a encontrar justamente esa presentación, ¿no? Cómo el verbo va a ir cambiando. Por ejemplo, en el caso del imperativo expresa orden o pedido. Por ejemplo, cierren las puertas y las ventanas, ¿no? En el caso del aspecto, las categorías gramaticales en las formas verbales, en el caso del aspecto, va a expresar un proceso verbal como concluido o no concluido. Esto se manifiesta en el aspecto perfectivo o imperfectivo. Perfectivo es cuando expresa el resultado de una acción acabada, terminada o finalizada. Corresponden todas las formas compuestas, más el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, cuando decimos adquirió, ¿no? Es el pretérito perfecto simple. Luego tenemos formas compuestas, como por ejemplo, han bordado, habían jugado, habrá probado, ¿no? En el caso del imperfecto, denota la acción o estado en su desarrollo. Pertenecen todas las formas simples del pasado, es decir, no necesitan de un auxiliar, ¿no? Y futuro.
excepto el pretérito perfecto simple que pertenece al aspecto perfectivo. Los tiempos presentes, tanto simple o compuesto, serán imperfectivos. Por ejemplo, ella cantaba, salía, volverán o pinta, que está en el presente. Cuando ustedes vean al verbo con las terminaciones aba, todos los que terminan en ar, ¿no? Cantaba, soñaba, lavaba, siempre será imperfectivo. O el caso de la terminación ia, salía o salían, ¿no? Partía, bebía, será imperfectivo. ¿Sí? Bien, chicos, entonces no se olviden el modo indicativo, expresa una acción real, el subjuntivo, pueden anteponer algún adverbio para que puedan ustedes ubicar a este verbo que se encuentra en el modo subjuntivo, llegue, y el imperativo que expresa esa orden o mandato. Vamos a ver un primer ejercicio entonces donde ustedes puedan reconocer a este modo y luego también al aspecto. A ver, chicos, trabajemos. A ver. A ver, sería indicativo, me dicen. Las hermanas ven la película. Correcto, muy bien. Letra B. A ver, sigan. Letra B sería subjuntiva. Hola, Harold, muy bien. Martín, Sandra, también coincide. Ojalá muestre su verdadero resultado. Correcto. Muy bien. Letra C. Imperativo. Jóvenes, revisen el capítulo número 3. Correcto. Muy bien, sería imperativo. Y la última. Indicativo. Así es. Las aves no encuentran alimento adecuado. Correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, confirmamos la respuesta, chicos. Listo. Ahora vamos a ver las clases de verbos.
Tenemos, por ejemplo, que los verbos se clasifican según la clase de frase verbal. Por ejemplo, son copulativos o predicativos, como lo habíamos visto. El copulativo aparece en la frase verbal atributiva, ¿no es cierto? Enlaza el sujeto y el complemento atributo, como ser, estar y parecer. Y en la oración dice Mariana está emocionada, ¿no? Mariana está emocionada. El verbo estar es el verbo nuclear y emocionada sería el adjetivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, actúa como un complemento atributo. El predicativo aparece en la frase verbal predicativa. Se puede manifestar en tres, ¿no? En tres clases. Por ejemplo, se encuentran los verbos transitivos, donde presenta un objeto directo. Y opcionalmente el indirecto. Por ejemplo, llevar, colocar, escuchar, reparar, observar. Julio comprará una linterna. Entonces, la acción del verbo comprar recae sobre un objeto, que es la linterna. Los transitivos justamente transitan, se dirigen hacia algo o hacia alguien. ¿Qué comprará Julio? Una linterna. La comprará, ¿no? El intransitivo. Los verbos intransitivos no presentan objeto directo. Pueden presentar circunstanciales, pueden presentar, por ejemplo, algún complemento predicativo, pero no vamos a hallar, por ejemplo, a esos elementos como el objeto directo. Venir, ir, viajar, descansar, morir, ¿no? Yo puedo decir dormí bien, ¿no? Hay un complemento circunstancial. Los atletas corren a la misma velocidad. El verbo correr es un verbo intransitivo. Puede permitirme hallar a un complemento circunstancial, por ejemplo. Y hay un tercer grupo de verbos que son los impersonales. El verbo impersonal carece de sujeto. Es conjugable en tercera persona del singular, ¿no? Por ejemplo, el verbo hacer. Ponelo por el chat. Este verbo impersonal, el verbo hacer, puede referirse al tiempo, al clima. Hace calor, hacía frío. Entonces, sería este verbo ubicado en este grupo. Otro sería el verbo haber. También es impersonal, siempre en tercera persona y en singular. Seguido puede estar de una FN. Por ejemplo, puedo decir hay, había, hubo, habrá, ha habido, ¿no? Entonces, estos verbos pueden admitir, por ejemplo, una FN. Un ejemplo, a ver, podemos decir, hubo varios heridos. Bien, ahí tienen un ejemplo. Entonces, es incorrecto cuando ustedes dicen, por ejemplo, hubieron varios heridos. Eso no es correcto. Está siempre en singular y en tercera persona. No se olviden. Y hay un último grupo de verbos impersonales que son aquellos que señalan fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, garoar, granizar, ¿no?
amanecer. Amaneció garoando intensamente. Entonces, estos verbos también van a, por ejemplo, a trabajar, ¿no? A ver, llueve mucho. Van a referirse a estos fenómenos. Llueve, ha llovido. Entonces, siempre que el verbo haga referencia a estos fenómenos de la naturaleza o fenómenos atmosféricos, entonces serán impersonales. En una perífrasis de igual forma, ¿no? Ha llovido, llover es el verbo principal y este es impersonal, ¿no? Listo. Entonces, según la clase frase verbal, sería 1, referido a los verbos copulativos que permiten hallar este complemento atributo, y el resto sería predicativo, el verbo, y a su vez pueden ser entonces transitivos o intransitivos, de acuerdo a la presencia de lo de, se va a determinar, o los impersonales que carecen entonces de sujeto. Ya tienen las tres formas. Otra clase de verbos sería según el lexema verbal. Pueden ser, por ejemplo, regulares o irregulares, ¿no? Si es regular, no presenta alteraciones formales en su conjugación. Se van a, digamos, a comparar con los paradigmas verbales que son 3, ¿no? El verbo amar, el verbo temer y partir, ¿no? Los irregulares, en cambio, presentan alteraciones en el lexema o en el morfema flexivo, ¿no? Tenemos colar, cerrar, volver, caber, conferir, herir. Entonces, basta que haya un cambio para determinar, por ejemplo, esa regularidad o irregularidad. Comparemos al verbo amar, decimos yo amo, ¿no? Entonces mantengo a este verbo regular. Pero si digo, por ejemplo, y separo, va a variar, ¿no? Cambia entonces en su lexema. Observen esa regularidad. Yo comparo soñar con amar. Sus desinencias pueden ser iguales, pero en la primera persona del presente está cambiando, ¿no es cierto?, su lexema referente a la forma básica del verbo, ¿no? En el caso de soñar, por eso es irregular. Después tenemos según la conjugación. Según la conjugación, los verbos pueden ser no defectivos o defectivos. No defectivos es porque es conjugable en todos los tiempos, personas, modos y aspectos verbales, como viajar, bailar, caminar, cortar, llevar, cosechar, beber o partir. Son casi todos los verbos que tenemos. Solo hay algunos que presentan defectos, por eso son llamados defectivos, porque carecen de algunas formas verbales. Por ejemplo, el verbo atañer, balbucir o concernir puede, por ejemplo, ausentarse, ¿no? En alguna persona puede, por ejemplo, no tener algún tiempo verbal. Entonces, cuando ustedes buscan estos verbos y se fijan en las conjugaciones, no van a presentar todos los tiempos ni con todas las personas gramaticales, ¿no? Como sí sucede con los no defectivos. Sigamos. Otra clase de frase verbal, de verbo sería la perífrasis verbal, ¿no? Que ya lo hemos señalado cuando hemos practicado el reconocimiento en las frases verbales, justamente. Cuando hay una perífrasis es porque
consta de un verbo auxiliar seguido de algún verbo principal que se encuentra en infinitivo, en participio o en gerundio. La perífrasis corresponde a una unidad que cumple esa intención de señalar futuridad. De repente puede señalar una acción pasiva, por ejemplo, también una obligación, ¿no? Entonces, hay muchas de esas intenciones que se cumplen en las perífrasis verbales. ¿Cómo se forma la perífrasis? Se forma por un verbo auxiliar, por ejemplo, puede ser el verbo haber, el verbo tener, el verbo estar, el verbo soler, el verbo ir, también pueden ser verbos auxiliares, ¿no? El principal es el último elemento de la perífrasis. Este último elemento se encuentra en infinitivo, en participio o en gerundio, que son las formas no personales del verbo, ¿no es cierto? Siempre será el último elemento y este último determina la clase de frase además. Entonces puede ser que la perífrasis sea breve, un auxiliar más un verboide, o puede ser extensa la perífrasis porque se va a encadenar, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en este caso. El verbo haber se une a un participio, ¿no es cierto? Han más estado, han estado. Pero resulta que este verbo estar, que se encuentra en participio, puede formar una perífrasis cuando está acompañado de un gerundio, como el caso de está manejando, ¿no? El verbo estar actúa como un verbo auxiliar cuando se encuentra al lado de un gerundio. Entonces, ¿qué sucedió en esta primera perífrasis? Se ha encadenado, ¿se dan cuenta? El verbo haber más un participio. Ha jugado, ha leído, ha trabajado, ¿no? Hemos soñado. Siempre el verbo haber más un participio. Pero si este elemento, este participio, era, pues, también un auxiliar, cuando se encuentra al lado de un gerundio, como el verbo estar, entonces se ha encadenado. Todo forma una perífrasis. Han estado leyendo. ¿Ven? La perífrasis es extensa. ¿Cuántos auxiliares tiene? Tiene 2. Han y estar. ¿Cuál es el principal? El último. ¿Ven? En el otro caso, tienes que trabajar en un sentido de obligación, al igual que el verbo deber. Deber también es un verbo auxiliar, puede indicar una obligación. Entonces, tener se une a un enlace. ¿Qué es? Un enlace, una conjunción, que vincula al verboide en infinitivo trabajar, ¿no? Cada vez que tengo el verbo auxiliar tener más que más un infinitivo, formo una perífrasis. Tienes que trabajar, ¿no? Tuvo que vender. ¿Ven? Tengo que descansar, ¿no? Entonces, puedo formar una perífrasis de esa manera. Ya hemos dicho el verbo estar más un gerundio también forma una perífrasis. El verbo ser más un participio. El verbo ser puede ser un auxiliar pasivo, ¿no? Cuando está en esta perífrasis pasiva, es igual a decir, es invitado, será invitado, fue invitado. ¿Ven? El verbo ser es un verbo auxiliar cuando está al lado de un participio, sobre todo en estas oraciones, por ejemplo, pasivas, ¿no? Se manifiesta de esa forma. Otro caso era el verbo ir, ¿no? Verbo auxiliar ir más preposición
a un infinitivo. Ya. Veamos entonces sobre esta perífrasis. Es el núcleo de una frase verbal, consta de un verbo auxiliar o más y verbo principal en infinitivo, participio en gerundio. Con infinitivo, miren cómo se sigue encadenando. Han tenido que ir. ¿Por qué se ha encadenado? Porque el verbo haber se une siempre a un participio, forma una perífrasis. Pero tener se convierte en un auxiliar cuando está acompañado por que, es el enlace seguido de un infinitivo. Tengo que ir, tuvo que ir, han tenido que ir. Entonces, todo esto indica una obligación. Vas a formar una perífrasis. O el verbo deber cuando se encuentra al lado de un infinitivo, también forma una perífrasis. En este caso, con sentido de obligación igual, ¿no? También puede ser que el verbo deber aparezca, por ejemplo, acompañado de una preposición, ¿no? De la preposición, por ejemplo, de, que puede en este caso indicar una suposición, ¿no? Una conjetura. Otro es con participio, el verbo ser más el participio es querida, ven acá aparece la gente, ¿por quién? Por sus familiares, o el verbo haber más el participio de cualquier verbo, han tejido, que vamos a encontrar justamente para señalar una, también una forma perfecta, ¿no? Un elemento activo, ¿no? Que han tenido, que ellas que han tejido varias chopas, ¿no? Entonces hay un significado activo. Y en el otro caso, cuando aparece el gerundio, el verbo estar actúa como auxiliar al lado de este gerundio. Estaban grabando o está preparando. Expresan básicamente una acción continua, ¿no? Entonces son algunas formas de perífrasis. Les anoté también otra del verbo auxiliar ir, más la preposición a, más el infinitivo. Por ejemplo, iré a jugar, ¿no? Voy a comprar, etc. Entonces, encuentro estas perífrasis. También es importante diferenciar, les decía, cuando aparecen a veces verboides al lado de un verbo principal, pero que no forma justamente esta perífrasis, ¿no? Entonces tengo que fijarme si hay o no hay. Por ejemplo, a ver, me van a señalar cuál de las oraciones a ver, vamos a ver a ver, me van a decir en estas oraciones.
A ver, hay perífrasis tienen ustedes 4 oraciones. A ver, chicos, practiquemos. A ver, chicos, ¿cómo les va? A ver, me dice, ha estado. A ver, señalen el núcleo justamente de ese predicado, el verbo principal, y ahí se van a dar cuenta cuál es la perífrasis. Subrayen en tal caso toda la perífrasis, ¿no? Ha estado escuchando. Todo eso es la perífrasis, Sandra, donde escuchando, claro, es el gerundio que se une como verbo principal a los dos auxiliares anteriores. Entonces, en la letra A hay perífrasis. Correcto. Bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Las otras dos. Vamos, chicos. A ver, chicos, solamente en la letra A hay perífrasis. A ver qué dicen los demás. No solamente se encuentra en esa oración la perífrasis. Lo tenemos también en la letra C, ¿no? Tiene que participar, ¿no? Abigail me dice A, C y B. A ver, ¿qué dice? Vamos a copiar el texto. Hay perífrasis, entonces, verbal en la oración B,
no, perdón, ha estado escuchando, tiene participar. Vamos a subrayarlo. Ahí está. En los demás casos no hay, ¿no? Teníamos, por ejemplo, Mercedes sabe que obtuviste una beca. Voy a poner aquí, no hay perífrasis. El verbo únicamente era sabe. Lo estoy subrayando. Y lo que vemos es justamente que este que encabeza una llamada proposición subordinada, ¿no? Prometió también es el verbo y llegar encabeza una proposición. Voy a poner en paréntesis para que podamos ubicar, ¿no? El verbo solamente sería esto. A ver, ¿ya se vio, chicos? No hay perífrasis entonces en Mercedes sabe que obtuviste porque sabes el verbo principal. ¿Qué sabe Mercedes? Respuesta que obtuviste una beca integral. Desde el que hasta el final sería una proposición subordinada. Y la otra dice, él prometió llegar con puntualidad. ¿Qué prometió él? Llegar con puntualidad. Entonces, desde el infinitivo encabeza entonces la proposición también subordinada. ¿Sí? Entonces, no hay perífrasis. No puedo afirmar que sabe que obtuviste fuera un solo verbo o prometió llegar sea un solo verbo. No. El verbo es el que está subrayado únicamente y lo demás forma parte de las proposiciones. ¿Ok? Ahora sí, chicos, ¿quedó claro? ¿Se está entendiendo? Por favor, este es un tema complejo, pero de suma importancia para los exámenes, el reconocimiento. A ver, tengo en sala varios estudiantes y todos están conformes. Vamos a continuar. Muy bien, Luis. Abigail, gracias chicos por confirmar. Importa mucho que me deje comprender, ¿no? Por eso agregamos ejercicios que complementan a estas diapositivas que todas las aulas tienen también, ¿no? Listo. Ahora vamos a clasificar a estas frases verbales rápidamente. Dice, según la frase verbal. Habíamos dicho que según la frase verbal, entonces podía ser copulativa o predicativa. Y dentro del grupo de los predicativos podían ser a su vez, por ejemplo, transitivos, intransitivos o impersonal, ¿no es cierto? Tenemos el primer caso. Él siente mucha pena por su partida. Entonces el verbo sentir es un verbo predicativo, ¿no es cierto? Que a su vez será, por ejemplo, transitivo o intransitivo. A ver, chicos, transitivo o intransitivo. Sería
transitivo, ¿no es cierto? Él siente que siente mucha pena por su partida. Transita, se dirige hacia algo. Entonces sería transitivo. El Cusco es un lugar turístico del Perú. Ubico al verbo ser. El Cusco es esto. Acá encuentro una frase nominal que funciona como un complemento atributo después del verbo copulativo ser. Entonces será copulativo. ¿Ven? Entonces encuentro el verbo. Entrégaselo en las manos a la hora. El verbo entregar, yo sé que es un verbo no copulativo, es decir, predicativo, y a su vez es transitivo, porque la acción recae sobre algo. ¿Qué entrego? Entrego algo. ¿A quién? A él o a ella. Se y lo son los pronombres adheridos al verbo que están cumpliendo estas funciones. Por lo tanto, había un verbo transitivo. Y la última, a ver chicos, esa es muy sencilla. A ver, ¿qué me dicen? Nieva en la zona altiplánica del sur. ¿Qué verbo sería? Así es, sería un verbo, muy bien, Yanela, Sandra, impersonal, efectivamente, es impersonal. Muy bien, chicos. Ahí está. Listo. Sería impersonal. Muy bien. Vamos a ver ahora que ya hemos terminado todo lo que es referente a la frase verbal y al verbo complemento nuclear. Pasaríamos a la siguiente categoría gramatical, el adverbio. El adverbio nos dicen que semánticamente expresa estas ideas de tiempo, lugar y cantidad, ¿no? Por ejemplo, juega poco, expresa la cantidad, vive bien, el modo, ¿no? Morfológicamente, la palabra es invariable. Es una categoría gramatical que no cambia, que no se modifica, que no admite una flexión. Por ejemplo, el adverbio medio será siempre de esta forma. No puedo decir media, ni medias, ni medios, ¿no? Siempre que esté al lado de un adjetivo, por ejemplo, actúa como un adverbio. Entonces, Luisa está medio distraída. Si hubiera dicho Luisa, igual se mantiene como adverbio medio. El adjetivo sí cambia en el género porque es variable. Luisa está media, no puedo, ¿no? Tengo que decir siempre medio distraída. Sintácticamente, el adverbio puede modificar a un verbo, como el caso de trabajan cerca, cerca al verbo, a un adjetivo, como en este caso medio distraído, o muy afelices. O a otro adverbio, trabajan bastante lejos, bastante a lejos. Entonces el adverbio es una categoría gramatical básicamente invariable. Tenemos ahora algunas clases. Por ejemplo, las formas simples basadas en un solo elemento, lexema, como encima, arriba, ya, o los derivados que provienen de adjetivos más la terminación mente. Entonces, todos los adverbios que terminan en mente estarían en el grupo de los derivados, ¿no? De acuerdo a esa estructura. Fríamente, plácidamente, cómodamente, ¿no? Luego puede haber una locución adverbial. Las locuciones adverbiales son estructuras fijas compuestas por más de dos palabras, pero que actúan como si fuesen un adverbio, ¿no? En el cuadro que ustedes tienen al final de las preguntas van a encontrar, por ejemplo, un grupo de locuciones adverbiales, ¿no? Además de las que aparecen en este PPT, a tontas y a locas, en un 2x3, a pedir de boca. También puedo decir al pie de la letra, es una expresión que puede señalar literalmente, ¿no?
Otra locución adverbial que es muy conocida es en un santiamén, ¿no? Que hace referencia a pronto. O a cántaros. Se refiere a demasiado, ¿no? Entonces, esas son locuciones adverbiales que ustedes, repito, pueden encontrar una lista al final de las preguntas de su separata. Después el adverbio tiene clases de acuerdo a su significado. Estos pueden ser de cantidad, ¿no? Mucho, algo, menos, muy, de modo, bien, mal, deprisa, de tiempo, hoy, antes, mañana, de lugar, delante, encima, allí, acá, ¿no? De duda, quizá, acaso, tal vez. De afirmación, sí, cierto, ¿no? Efectivamente. De negación, no, nunca, jamás. Estas clases de adverbios las vamos a reconocer ahora en el siguiente ejercicio. A ver, chicos, identifiquemos cuántos adverbios hay en cada una de estas oraciones. Vamos a, por ejemplo, ver la primera oración decía, evidentemente la casa antigua no se venderá. A ver, chicos, ya sé que todas las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿no es cierto? Entonces cuento el primero, evidentemente. Y otro, el adverbio de negación, no. Entonces, había dos adverbios, ¿no? Había dos. A ver. En la letra B. ¿Cuántos adverbios se han encontrado? Hay dos, me dice Abigail. ¿Están de acuerdo? Tenemos dos, tal vez. Esa era, dice, la canción más dulce que he escuchado. Tal vez era uno y más era otro. Efectivamente había dos. Letra C. Nunca se ha reído tanto con tan corto chiste. Tenemos nunca, ¿no es cierto? También tanto y tan, ¿no? Entonces, sí, teníamos en la 2, había dos, y en la oración de la letra C habría 3, ¿no? Letra D. Aquí aún no tiene una respuesta definitiva. Tengo aquí, aún y no. Tengo también 3, ¿no? Finalmente, a ver, chicos, entonces, a ver, aquí se le activó su micro. En la pregunta número 2, me piden cuál es la clase de adverbio en cada una de las siguientes oraciones según su significado. Por ejemplo, el gato trepó ágilmente el árbol. Ágilmente sería mi adverbio, ¿no es cierto? ¿Qué expresa? Expresa el modo, ¿no es cierto? La forma, cómo trepó. Probablemente irá al cine esta semana. Probablemente, ¿qué expresará según su significado? A ver, chicos. ¿Será igual al anterior?
al modo no, ¿no es cierto? Sandra me dice de duda, exacto. Probablemente, duda, Harold, muy bien. Me parece demasiado caro ese precio. Demasiado. Expresa cuánto, ¿no? La cantidad, efectivamente. Y la última, nunca volverán a confiar en su palabra. Tenemos, muy bien, Abigail, cantidad anterior. La última era denegación. Así es. Muy bien. Tenemos entonces la respuesta, chicos. Verifiquen. Ahora vamos a pasar a la preposición. Ya nos queda poco tiempo y nos faltan 2 categorías. La preposición sería entonces otra de las categorías gramaticales invariables, no hay cambio, se mantienen tal cual, de, ante o en, son algunas de ellas, ¿no? Sintácticamente funciona como un nexo o un enlace subordinante. Es el núcleo de una frase preposicional. Siempre esta preposición une hacia el núcleo, como sucede con café con leche. Con, que es la preposición, está uniendo al núcleo principal de esta FN, café es el núcleo, y con leche complementa a ese nombre, actúa como un MI, ¿no? En esa frase nominal. Lo mismo personas sin límites, ¿no? Sin límites está encabezado por la preposición que está uniendo al núcleo persona en esta FN. Las preposiciones son complementos del nombre sustantivo, como lo estamos viendo. También complementan a un adjetivo o a un verbo, ¿no? Entonces se utiliza para esas situaciones. Está feliz de verte, por ejemplo, ¿no? Se acordó de que tenía que trabajar, por ejemplo. Entonces complementa el verbo, complementa el adjetivo o complementa el nombre. Entonces las preposiciones cumplen esas funciones de enlazar hacia el núcleo. Semánticamente la preposición no tiene un significado por sí mismo. Depende del contexto. Por ejemplo, la preposición para, si me dicen, por ejemplo, llegará para otoño, expresa el tiempo. Si me dicen estudia para ingresar, me señala la finalidad. O fueron para la universidad, señala la dirección, ¿no? ¿Cuáles son las clases de frases, de preposiciones? Morfológicamente puede ser una forma simple, formado por un morfema lexical, todas las que ustedes conocen. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía y so. Hay algunas que se fueron incorporando al listado básico que teníamos, como el caso de versus o vía, ¿no? Pro, que se han insertado. Por ejemplo, vía se utiliza como un nexo cuando digo, ¿no? Viajó a París vía Madrid, como un medio, ¿no? Entonces, versus suele utilizarse cuando hay competencias, ¿no? Tal versus tal. Entonces, un enfrentamiento. Se han ido insertando algunas entonces de ellas. Tenemos también en el grupo de las preposiciones las formas contractas, que lo vimos en los determinantes. ¿Se acuerdan cuando señalamos a los determinantes artículos? Decíamos de que habían formas contractas o artículos contractos, porque estos se fusionaban con la preposición a más el artículo el o de más el artículo el. En el español solamente hay dos, al y del. Por lo tanto, debo de contar cuando me piden el número de preposiciones o el número de artículos, tengo que considerar estas formas contractas. También hay locuciones preposicionales formadas por varios lexemas, como por ejemplo a base de, debajo de, delante de, etc., ¿no? También las preposiciones
se clasifican de acuerdo a su significado. Habíamos dicho que no tenía un significado propio, todo era de acuerdo al contexto. Entonces, la intención es lo que vamos a observar en estos enunciados. Por ejemplo, la preposición a puede denotar causa cuando digo a tu pedido, trajo panetón. También el modo, redacta a mano. Entonces, a mano me expresa la forma en que está redactando. Es la misma preposición que está encabezando estas ideas, ¿no? Están a 2 millas, la distancia. Igual puede ser que esta preposición a encabece por ejemplo, o introduzca un objeto directo, un indirecto, o sea, parte de una perífrasis verbal, como lo hemos visto. Entonces, su significado va a cambiar. La preposición de también puede señalar funcionamiento, usa reloj de cuerdas, causa, lloró de emoción, contenido, bebe un vaso de Coca-Cola. Con denota contenido, tiene una botella con agua. Modo, habla con propiedad. Instrumento, corta el papel con tijera. Puede haber también otros significados, pero se han seleccionado los más significativos. Para, como vimos al inicio, puede señalar el tiempo, también llegarán para diciembre. La finalidad, viaja para distraerse. Y lugar, irá para Madrid. Contra, expresa oposición cuando señalo es veneno contra plagas o se estrelló contra la pared. Daño, causó daños contra la ciudad. En, habla en voz baja, por ejemplo, expresa la forma, el modo. El estado, el texto está en ruso. O el tiempo, nació en 1999. Por, expresa una acción futura, tiene asuntos por tratar. Tiempo, despierta por la mañana. El medio le escribió por chat. También por ejemplo, puede introducir al complemento agente, ¿no? Es felicitado por sus maestros. ¿Sí? Introduce también al agente, ¿no? Sobre la localización, el sobre está sobre la mesa, ¿no? La película es sobre galaxias, el tema. Entonces, encontramos 8 preposiciones con algunos de los significados que estas pueden tener. Lo mismo sucederá con todas las restantes, ¿no? Lo importante es identificar cuál es la intención que tiene esa preposición en esos enunciados. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Vamos hacia la última, entonces, perdón, categoría gramatical de hoy. Tenemos a la conjunción. La conjunción semánticamente expresa explicación, condición, causa, etc., ¿no? Por ejemplo, pero expresa oposición. Entiende lo que dice, pero no lo convence. Está contento porque es su cumpleaños, porque es una conjunción causal, expresa el motivo, ¿no? Por el cual está contento. Entonces, semánticamente denota ese significado. Morfológicamente, la conjunción es otra palabra invariable. Tampoco hay flexión en estas palabras, se mantienen tal cual, como una O, como un pero, rojo o negro, alto pero débil. ¿Ven? Sintácticamente, la conjunción puede funcionar como un nexo coordinante siempre y cuando esté uniendo elementos que tienen la misma jerarquía, como sucede con estudia y lee a diario. La conjunción y es una conjunción coordinante. Entonces, ha unido a esta proposición coordinada, estudia, y a esta otra, lee a diario. Ambas ideas tienen la misma importancia o jerarquía. Entonces, por eso es un nexo o enlace coordinante. Está uniendo elementos
con el mismo valor. Pero también la conjunción puede ser un nexo subordinante o enlace subordinante. ¿Cómo sucede con esta oración? Cree que es indispensable. Yo encuentro a mi verbo principal en esa oración compuesta, cree, que es el núcleo, pero encuentro a la conjunción que es una conjunción clasificada como un subordinante completiva, completa la idea del verbo, ¿no? Esta conjunción encabeza una proposición subordinada, considerada sustantiva. Toda esta idea se puede reemplazar por esto, eso, aquello. Él cree esto. ¿Qué cree él? Yo pregunto, ¿qué cree él? Respuesta, que es indispensable. Él cree esto. Es importante formular también esta pregunta para, por ejemplo, los casos de dequeísmo y queísmo, ¿no? Sería un error si yo hubiera colocado cree de que es indispensable. Colocar un de es incorrecto, porque no pregunto de qué cree, sino qué cree. Entonces, está de más la preposición que se anteponga a esta palabra. Eso también para reforzar cuando hay dequeísmo y queísmo, ¿no? Entonces, pregunto nuevamente, ¿qué cree? Respuesta, que es indispensable. Él cree esto. Esto de acá es mi OD, ¿no? Mi proposición, donde la proposición se ha iniciado con una conjunción completiva, la cual encabeza una idea dependiente a una principal. Eso es lo que sucede sintácticamente, ¿no? Veamos las clases de conjunciones. Morfológicamente, las conjunciones pueden ser simples, formadas por un morfema lexical, y, o, sí, pero, más, que, sino, porque, aunque, etc. Locuciones conjuntivas formadas por varios lexemas, no obstante, es decir, así que, para qué, por lo tanto, esto es, etc. De acuerdo a su significado, entonces, hemos visto que estas conjunciones pueden clasificarse, entonces, si unen elementos que tienen esta misma jerarquía o no. Por lo tanto, vamos a encontrar a las coordinantes y a las subordinantes. Las coordinantes son 6, ¿no? Las copulativas, que indican suma, adición, ¿no? Como la i, ni y el que. Pero este que hay que tener cuidado. Este que es reiterativo. Equivale a una i. Cuando digo baila, que baila. Ríe, que ríe. Estudia, que estudia. Repite el verbo, ¿no? Entonces, que es una conjunción coordinante copulativa. Solo se utiliza si la siguiente palabra empieza con i, como el caso de escribe e imprime el trabajo, ¿no? Entonces, las copulativas indican suma. Las explicativas señalan una explicación, entonces, sobre lo que se ha afirmado anteriormente, ¿no? La segunda idea sustenta la primera. Los enlaces conjuntivos serían o sea, es decir, esto es, esta dieta, es decir, cuida su alimentación. Las silativas señalan una secuencia, ¿no? Una relación de causa-efecto, con que, luego, por ello, por eso, ¿no? Trabaja mucho, por eso está ocupado, ¿no? Las disyuntivas indican opción, ¿no? La O, la U. ¿Prefiere el té frío o caliente? Entonces me da esa opción. Las adversativas señalan oposición, ¿no? Contrariedad, como el pero, sí, no más, sin embargo, no obstante. Cerraron las cortinas, pero aún entra luz, ¿no? Pero indica oposición. Las distributivas siempre van de par en par, cada una acompañando al verbo, indican alternancia, distribución, el ya, bien, bien, hora, hora, ¿no? Ya sube, ya baja las escaleras.
Entonces, este grupo son las coordinantes donde vinculan elementos que tienen el mismo valor sintáctico. Luego encontramos a las subordinantes. Estas subordinantes tendríamos, por ejemplo, a las causales, ¿no? La conjunción causal que destaca sería el porque, ¿no? Que responde justamente a una pregunta, como por ejemplo, tomaron un descanso porque estaban cansados. Y me preguntaran, ¿por qué tomaron un descanso? Mi respuesta sería porque estaban cansados. Entonces respondo con una conjunción subordinante causal, ¿no? Además del porque está el ya que, puesto que o el cómo. Esta palabra cómo hay que fijarnos si expresa una causa o un modo también, ¿no? Entonces, sería la última opción de reemplazo para que ustedes puedan diferenciar de otras, ¿no? Cuando tengan duda, reemplácenlo por la conjunción común, ¿no? O la que destaca de este grupo. Las condicionales sería en caso de que, o el sí, que es el que destaca, esta condicional sí, que es muy diferente al sí completivo, ¿ah? Sí me limita, me condiciona justamente una acción. Si madrugas, llegarás a tiempo. Entonces, para llegar a tiempo, debo de madrugar. Esa es la condición. Entonces, sí encabeza esa idea. Las de finalidad responden al para qué, a fin de qué, que son los enlaces. Puede también ser con el propósito de, que indican la finalidad, ¿no? O el fin. Modo o las modales como, tal como, conforme, como si. Le habló como si estuviera molesto. Entonces el como si o el como indica esta conjunción modal. Después tenemos a la consecutiva. La consecutiva única sería que. Y hay que también distinguirla del que copulativo, que habíamos dicho que es reiterativo, ¿no? Este que es la consecuencia de lo anterior. Hace tanto calor. ¿Cuál es la consecuencia de hacer tanto calor? Que da sed, ¿no? Llovió tanto. ¿Cuál es la consecuencia de haber llovido tanto? Por ejemplo, que el río se desbordó. Este que es indica esa consecuencia. Hay otro que, un tercero. Miren, dentro del grupo de las conjunciones. 3 son las conjunciones. Una es la copulativa y la consecutiva y ahora tenemos a la completiva. ¿Cómo diferenciarla? Porque siempre están iniciando una proposición subordinada, ¿no? Sustantivas. Dime si estás bien. Dime esto. ¿Qué me dices? Si estás bien. Este sí completa la idea del verbo. Entonces, dijo que llegaría pronto. ¿Qué dijo? Que llegaría pronto. Es un que completivo. Igual el sí, ¿no? Preguntó si habías pagado el recibo. ¿Qué preguntó? Si habías pagado el recibo. Este sí completa la idea del verbo. Son las completivas, ¿no? Las concesivas sería aun cuando, a pesar de, aunque señalan obstáculo, dificultad, ¿no? Aunque no tiene dinero, hace apuestas, ¿sí? Y finalmente las comparativas, como más que, menos que suelen contrastar estas acciones. Ese reloj cuesta más de lo que crees, ¿no? Entonces el verbo está anticipándose ese más de lo que, menos que, etc. Se contrastan acciones. ¿De acuerdo? Bien. Otra diferencia para recordar también los temas anteriores. El que, cuando es conjunción, habíamos señalado, puede ser, repito, coordinante copulativa o subordinantes, tanto consecutivas como completivas. Pero también el que se pueden a veces confundir cuando son pronombres,
¿Se acuerdan los relativos? Pero cuando es pronombre, siempre sé que está después de un sustantivo al cual hace referencia. Encabezan las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los estudiantes que ingresaron, ¿no?, a la universidad, por ejemplo, serán premiados. Los estudiantes que ingresaron a la universidad, ese que es un pronombre relativo. ¿Ven? Es diferente. Hay que aprender a distinguirlo, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces ahora este último ejercicio. Ya nos queda 4 minutos. Este último ejercicio de aplicación donde me pedían, según la estructura, si era entonces simple o si era una locución conjuntiva. Y de acuerdo a su significado, si era pues copulativa, disyuntiva, ¿no? O si era causal, etc. Entonces, se las comparto para que ustedes puedan verificar sus respuestas cuando practiquen. ¿Ya, chicos? Sí, nos queda, acá nos dicen ya 5 minutos. Yo tengo aquí 4. Vamos a ver, hicieron propuestas a fin de buscar una solución al problema. Entonces, encuentro que según estructura, a fin de, voy a compartirles las respuestas, a fin de sería una locución conjuntiva de acuerdo a la estructura y de acuerdo a su significado señala la finalidad, ¿no? ¿Cuál fue el fin? Buscar una solución al problema. En la letra B, di la verdad aun cuando puedas meterte en problemas, aun cuando es otra locución conjuntiva, señala esa dificultad, entonces es una concesiva. En la letra C, es bueno aprender a imitar las buenas acciones. La conjunción E es una conjunción simple, un solo elemento, y además, por su significado, es una copulativa, ¿no? Suma. En la letra D, tengo bien se le ve trabajando con mucho esmero, bien se le ve sin ganas de esforzarse. Bien, bien, también está clasificada dentro de las simples y sería una distributiva, ¿no? Finalmente, en la letra E, él estaba deshidratado, con que le suministraron suero y lo hidrataron. Son simples, con que y una era una hilativa, el con que, y la I era una copulativa. Practiquen entonces forma siempre vacía y luego cotejen sus respuestas. Con eso hemos terminado, chicos, la parte teórica, toda la información que ustedes han recibido. Espero que haya sido comprendida totalmente, tanto la frase verbal, las clases de frase, que es muy importante identificar, atributiva y predicativa, determina el verbo, luego las perífrasis verbales, cuáles han sido, cómo identificarlas, después las clases de verbos que hemos señalado, la preposición, la conjunción y el adverbio como últimas categorías gramaticales. Vamos a ver entonces las preguntas seleccionadas, ¿sí? Aún están a tiempo también de poder, por ejemplo, nos han adelantado algunos avisos, no se distraigan, chicos. Las preguntas seleccionadas eran 3, ¿no? Siempre. La pregunta 5, donde hablaban de las perífrasis verbales, que es la unión de 2 o más verbos auxiliares y un principal. ¿Cuáles eran? Era la letra D, 2 y 4, deben redactar, indica una perífrasis, obligación, deber auxiliar, principal. Y en la 4 han tenido que seguir vacunando. Hay otra perífrasis extensa, el verbo haber más tener más el enlace que, más el infinitivo. Seguir también puede ser un auxiliar cuando está al lado de un gerundio. Todo se encadena y forma una perífrasis. En la 1, el verbo, ya lo hemos practicado, únicamente es desea, adquirir y todo lo demás, da inicio verboide a una proposición. Lo mismo en la 3. Llegaron es mi verbo principal y corriendo da inicio, se separa
y da inicio a una proposición. Por eso no había perífrasis. La pregunta 7, la cantidad de adverbios, la respuesta es la letra B. Modo, cantidad, día y tiempo. Están subrayados o resaltados los adverbios. Y la última pregunta era la 8, sobre las conjunciones que hemos visto hace un momento. Tenemos, por ejemplo, puesto que, una causal, ni una copulativa, aunque una concesiva y este que completivo. Bien, chicos, entonces, ahora sí, nos despedimos agradeciéndoles la atención, confiando en que todo haya sido claro. Bien, chicos, que tengan un buen día, sigan estudiando.